Buenos días para los miembros del jurado y para todas las personas que nos acompañan en esta presentación. Reciban un cordial saludo. Somos Luz Astrid Rodríguez García y Norma Rocío Rodríguez, estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación, presentaremos nuestra investigación titulada Autogestión profesoral y fortalecimiento del rol docente en preescolar para la atención de estudiantes con discapacidad en Bogotá. Este trabajo se desarrolló en la línea de profundización en inclusión y tuvo como propósito comprender cómo los procesos de autogestión pueden fortalecer el rol del profesorado frente a los retos que plantea la educación inclusiva en el nivel preescolar. La educación inclusiva ha permitido que un número cada vez mayor de estudiantes con discapacidad acceda a las instituciones educativas. Sin embargo, este avance ha planteado nuevos desafíos para los docentes, quienes deben responder a una diversidad de necesidades dentro del aula. La investigación se desarrolló en el IED Colegio Costa Rica, una institución educativa oficial ubicada en la localidad de Fontibón, una zona de carácter residencial y comercial. El estudio se centró en el nivel de preescolar con niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad, pertenecientes en su mayoría a familias de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. En este contexto, identificamos que el incremento de estudiantes con discapacidad no estuvo acompañado de procesos permanentes de formación y autogestión profesoral que fortalecieran las prácticas pedagógicas de las docentes de preescolar. Esta situación generó inquietudes relacionadas con la manera en que las docentes enfrentan los retos de la inclusión, construyendo estrategias de atención educativa y fortaleciendo su rol profesoral desde la reflexión sobre su propia práctica. A partir de esta realidad surgió nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo la autogestión profesoral contribuye al fortalecimiento del rol docente en preescolar para la atención educativa de estudiantes con discapacidad en Bogotá? Responder a esta pregunta permitió comprender que la inclusión educativa no depende únicamente de políticas institucionales, sino también de la capacidad del profesorado para aprender continuamente, trabajar colaborativamente y transformar su práctica pedagógica. Con base a esta problemática y al contexto, se formuló como objetivo general analizar cómo los procesos de autogestión profesoral contribuyen al fortalecimiento del rol docente en preescolar para la atención educativa de estudiantes con discapacidad en Bogotá. Para alcanzar este propósito, se plantearon tres objetivos específicos. En primer lugar, identificar las necesidades formativas de los docentes de preescolar de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá frente a la atención educativa de estudiantes con discapacidad. Posteriormente, implementar un plan de formación profesoral autogestionable para la atención educativa de estudiantes con discapacidad en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Finalmente, evaluar la efectividad del plan de formación profesoral autogestionable para la atención educativa de estudiantes con discapacidad en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Estos objetivos orientaron todo el proceso investigativo y permitieron articular las diferentes fases del estudio. Una vez definida la problemática, el contexto y los objetivos de la investigación, fue necesario construir un marco teórico que permitiera comprender los conceptos que sustentan este estudio y orientar el análisis de los hallazgos obtenidos. Para comprender el fenómeno investigado, el estudio se sustentó en tres categorías de análisis: la autogestión profesoral, el rol docente y la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Desde la perspectiva de Paulo Freire, la formación docente se fortalece mediante la reflexión crítica sobre la práctica. Este planteamiento fundamentó nuestra comprensión de la autogestión como un proceso permanente de aprendizaje.
De manera complementaria, Marco Raúl Mejía concibe la formación como una construcción colectiva del conocimiento, aspecto que se reflejó en los espacios de diálogo desarrollados con las docentes participantes. Asimismo, Bonaventura de Sousa Santos resalta el valor de los distintos saberes. Este enfoque permitió reconocer las experiencias docentes como una fuente legítima para construir conocimiento pedagógico. En la misma línea, Antonio Novoa plantea que el desarrollo profesoral se fortalece mediante el trabajo colaborativo y la reflexión permanente, elementos que orientaron nuestro plan de formación. En relación con el rol docente, Olga Lucía Zuluaga reconoce al maestro como un sujeto que produce conocimiento desde su infancia, desde su práctica, perdón, mientras que Flavia Terilli destaca la necesidad de responder a la diversidad mediante prácticas pedagógicas flexibles y contextualizadas. Finalmente, frente a la educación inclusiva, Mel Icecook plantea que la inclusión implica eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Por su parte, Carlos Escliar propone comprender la discapacidad desde el reconocimiento de la diferencia y el respeto por la diversidad. En conjunto, estos referentes proporcionaron el sustento conceptual que orientó el desarrollo de la investigación y la interpretación de los hallazgos. Para responder a la pregunta de investigación, se optó por un enfoque crítico-social mediante el método de investigación acción participativa, ya que esto permitió comprender la realidad de las docentes y al mismo tiempo generar un proceso de transformación desde su propia práctica. La investigación fue de enfoque cualitativo y contó con la participación de 6 docentes de preescolar del Colegio Costa Rica. El proceso metodológico se desarrolló siguiendo las fases propuestas por Galeano: exploración, focalización y profundización, las cuales permitieron identificar necesidades, implementar un plan de formación y evaluar los cambios generados durante la investigación. En la fase de exploración, se realizó un acercamiento al contexto mediante la aplicación de encuestas, las cuales permitieron identificar las necesidades formativas de las docentes y reconocer las principales situaciones relacionadas con la atención educativa de estudiantes con discapacidad. Seguido, en la fase de focalización, se desarrollaron los grupos focales que propiciaron espacios de diálogo y reflexión colectiva. A partir de estos encuentros, fue posible profundizar en las experiencias de las docentes y continuar el diseño y la implementación de este plan de formación con un enfoque autogestionable, ajustado a las necesidades identificadas. La última fase, la fase de profundización, se aplicaron entrevistas semiestructuradas para valorar los cambios generados durante el proceso. Estas permitieron conocer la percepción de las docentes frente al impacto del plan de formación y reconocer las transformaciones alcanzadas en relación con la autogestión profesoral y el fortalecimiento de su rol en la educación inclusiva. Los resultados muestran que el fortalecimiento del rol docente no depende únicamente de la formación recibida, sino también de la capacidad de las docentes para reflexionar sobre su práctica, compartir experiencias y construir estrategias de manera colaborativa. El análisis permitió identificar 3 hallazgos principales. En primer lugar, la formación y la autogestión fortalecieron el desarrollo profesoral. En segundo lugar, se evidenciaron desafíos relacionados con la práctica inclusiva y finalmente se reconoció que la inclusión requiere un compromiso compartido entre docentes, familia e institución educativa. Un hallazgo especialmente significativo fue que las docentes reconocieron la reflexión compartida como una oportunidad para revisar sus prácticas y construir estrategias más ajustadas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Esto mostró que la autogestión no se limita al aprendizaje individual, sino que se fortalece cuando existen intercambio de experiencias y apoyo entre pares. Estos resultados dieron respuesta a la pregunta de investigación al demostrar que la autogestión profesoral
favorece el fortalecimiento del rol docente cuando se desarrollan espacios de formación, reflexión y trabajo colaborativo. La discusión permitió comprender que la autogestión profesoral trasciende la actualización de conocimientos y que no es suficiente con la participación en capacitaciones aisladas dadas por la institución para fortalecer el ejercicio docente. Los hallazgos evidenciaron que el desarrollo profesoral adquiere mayor sentido cuando el profesorado asume un papel activo en su propio aprendizaje, reflexiona sobre su práctica y constituye respuestas pedagógicas a partir de las experiencias vividas en el aula. En este sentido, la autogestión es un proceso permanente de reflexión, análisis y transformación en la práctica pedagógica, que favorece la toma de decisiones más contextualizadas y pertinentes frente a los desafíos de la educación inclusiva. Esto permitió reconocer que el fortalecimiento del rol docente no depende únicamente de los conocimientos adquiridos, sino también de la capacidad para cuestionar la práctica, resignificarla y construir alternativas de manera continua. Asimismo, los grupos focales demostraron que el intercambio de experiencias enriqueció el aprendizaje entre las docentes y fortaleció su desarrollo profesoral desde una perspectiva colaborativa. El entramado de significados constituye la síntesis interpretativa de la investigación. El análisis permitió integrar las 12 categorías emergentes en 3 categorías selectivas, las cuales evidencian que la formación y la autogestión, los desafíos de la práctica inclusiva y la corresponsabilidad entre docentes, familias y colegio no se presentan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí para explicar el fortalecimiento del rol docente en contextos de educación inclusiva. Este entramado permitió comprender que el fortalecimiento del rol docente surge de la interacción entre la formación, los desafíos de la práctica inclusiva y el trabajo articulado con las familias y la institución. Es importante señalar que este entramado no corresponde únicamente a una organización de categorías. Representa la interpretación construida a partir del análisis de la información obtenida durante todo el proceso de investigación. Precisamente permitió comprender que el fortalecimiento del rol docente es el resultado de la interacción permanente entre la formación, la experiencia pedagógica y el compromiso compartido con los diferentes actores educativos. Como principales conclusiones, esta investigación permitió comprender que la formación docente adquiere mayor impacto cuando se acompaña de procesos de autogestión, reflexión sobre la práctica y aprendizaje colaborativo. Asimismo, se evidenció que los grupos focales constituyeron un espacio de construcción colectiva que favoreció el intercambio de experiencias, el análisis crítico de la práctica pedagógica y la búsqueda conjunta de estrategias para fortalecer la educación inclusiva. De igual manera, los hallazgos muestran que la inclusión educativa no depende únicamente del compromiso del docente, sino de la corresponsabilidad entre la institución educativa, la familia y los diferentes actores que participan en el proceso formativo. Finalmente, esta investigación permitió consolidar una experiencia de formación que fortalece la cultura inclusiva institucional y ofrece orientaciones que pueden servir de referente para el diseño de futuras estrategias de formación docente en contextos educativos con características similares. Con ello, esperamos aportar el fortalecimiento de prácticas pedagógicas cada vez más inclusivas, en las que la reflexión, la colaboración y la autogestión profesoral se consoliden como elementos esenciales para responder a la diversidad presente en las aulas. Muchas gracias por su atención.